Hola, soy la doctora Marjorie Gómez y hoy en Conferencias 2.0 tengo nada más y nada menos al doctor Jack Pardo, pionero en la ginecología estética. El doctor Jack Pardo es ginecólogo, obstetra, especialista en uroginecología, pero también en la parte de cosmetoginecología. Y además ha sido uno de los doctores que por primera vez ha hecho publicaciones desde hace, por supuesto, tiempo acerca de la cosmetoginecología y de los beneficios que puede traer a nuestras mujeres. Entonces, para mí es un placer, doctor Jack Pardo, colega y amigo de verdad, que haya aceptado la invitación y pues que podamos seguirle dando información y educación pues a todos nuestros colegas ginecólogos acerca de esta área tan bonita como ha ido creciendo a través de los años, como es la cosmetoginecología o la ginecología estética. Bienvenido, Jack. Bueno, para mí es un placer enorme. Le comentaba a Marjorie que esta presentación de hoy es una de mis presentaciones regalonas. La he mantenido solamente para los congresos. En los últimos ya van a ser 15 años, pero como me lo pidió ella, estaré encantado de compartirla con todos ustedes. En estos tiempos tan difíciles para el mundo, un poquito de academia no nos hace mal, al contrario. Así que gracias, Marjorie, a ti por la invitación. No, Jack, es para mí un placer, no te imaginas cuánto el poder llevar información y educación y sobre todo de la mano de expertos, de pioneros en el área, porque bueno, sabemos muy bien que la experiencia de tantos años pues enriquece toda esta información que le estamos dando a nuestros colegas. Así que bueno, no se hable más y ya puedes, Jack, pues hacer tu presentación. Perfecto. La presentación de hoy es efectos del embarazo y parto, consecuencias en la función y estética genital. Yo antes de la presentación quisiera hacer una declaración previa. Yo soy obstetra ginecólogo y atendí partos hasta hace 2 años, durante 28 años, de manera privada. Por lo tanto, soy obstetra, ya no ejerzo la obstetricia, pero tengo una amplia experiencia para que quede claro de lo que estoy hablando, es un tema que conozco. Lo otro, esta va a ser una presentación donde va a parecer que estoy demonizando la cesárea. Esta no va a ser una presentación de obstetricia y por lo tanto quiero dejar establecido desde antemano de que el costo-beneficio del parto vaginal versus la cesárea no resiste análisis para la Organización Mundial de la Salud, para todas las organizaciones académicas, la universidad, etcétera, no resiste análisis de que la mejor vía para parir sigue siendo el parto vaginal. Y esta es una ponencia descriptiva con el disclosure que puede tener el que esté hecha por un uroginecólogo y cosmetoginecólogo, que es a lo que yo me dedico. Bueno, vamos a partir esta conferencia contándole estos hechos acerca del peso de las crías de los mamíferos al nacer. Como se puede ver acá, vamos a establecer y describir el peso de una cría de un mamífero en relación al peso de la madre. Y se ve que, por ejemplo, en estos primeros 3 mamíferos, la osa polar o todos los osos mayores, el lobo, que sería como un cánido, un perro, y el león, tienen crías bastante pequeñas, en el caso del peso de la madre. En el caso de la osa polar, que pare durante la hibernación, el peso de su cría es de 0,1% del peso de la madre. En el caso de la loba, un 1%, y la leona, un 0,7%. Vamos a pasar a los animales que tenemos acá abajo, que son animales herbívoros con enemigos, como por ejemplo el ñu, que es un antílope, tiene una cría de 6% del peso de la madre. Pero recordemos que en la vaca, que sería un bóvido, es una cría de 4,3% de la madre, el hipopótamo 1,5%. En el caso de estos animales, son crías que tienen que poder ponerse de pie inmediatamente para poder escapar de un predador. La cabeza de estas crías es muy pequeña y el parto es relativamente fácil. En el caso de estos animales de acá arriba que no tienen prácticamente enemigos como los lobos y los leones, también tienen crías pequeñas que pueden cuidarlas. Y vamos a pasar a nuestros parientes más cercanos, que son el gorila y el chimpancé. Quiero recordarles que una hembra de gorila pesa
entre 120 a 140 kilos y tiene una cría de 2 kilos, que equivale al 1,7% del peso de la madre. En el caso de la chimpancé, que es una hembra, pesa hasta máximo 50 kilos, 40 kilos, tiene una cría del 3% del peso de la madre. Estos animales son anatómicamente muy parecidos a nosotros. Ya saben todos ustedes como médicos de que los gorilas y los chimpancés comparten un 98-99% de material genético con nosotros, y desde un punto de vista anatómico, si los estiramos y los ponemos de pie claramente, son un esqueleto muy parecido, con diferencias fundamentales en el largo de los brazos y en la forma que tiene la pelvis, porque no son animales bípedos. En el caso de la hembra humana, que tiene un promedio de un peso de aproximadamente 60 kilos, va a parir un peso promedio de 3,4 kilos, lo que equivale al 5,7 a 6% del peso de la madre. Es decir, ¿qué pasa? Tenemos que la hembra humana pare una cría extremadamente grande para su tamaño. En el curso de la evolución, tenemos que nosotros compartimos a la misma madre junto al chimpancé. Hace 6 millones de años una primate primitiva dio a luz a 2 crías distintas. De una de las crías descienden los chimpancés, y de otra de las crías descendemos nosotros, los seres humanos. Vamos a pasar, el chimpancé tiene una capacidad craneana de 450 centímetros cúbicos, y nuestro pariente más antiguo, el Australopithecus afarensis, o la famosa Lucy, que fue descubierta en África Oriental, tenía una capacidad craneana de 500 centímetros cúbicos. Esto fue hace 3,5 millones de años. Posteriormente tenemos los homínidos antepasados nuestros fueron erguiéndose, caminando en 2 pies, y su tamaño craneano empezó a aumentar hasta llegar al Homo heidelbergensis, con más de 1 litro de capacidad craneana, y el hombre de Neandertal, que como saben, nosotros tuvimos un periodo de coexistencia junto con el homínido Neandertal durante unos 30.000 años, y tenía una capacidad craneana de 1,7 litros. El Homo sapiens, nosotros tenemos un cráneo que ocupa 1,5 litros de capacidad, 1.500 centímetros cúbicos. Es decir, se pueden dar cuenta que desde el chimpancé hasta nosotros la capacidad craneana aumentó más de 3 veces. En relación al volumen craneano, peso de nacimiento de los primates y homínidos, el Homo sapiens contiene un aumento, el aumento de la diferencia entre el volumen del cráneo y de los simios, el volumen 12,5%. Para un simio del mismo peso, si inventáramos una hembra chimpancé que pesara el mismo peso que una hembra humana, una hembra chimpancé debiese parir un feto de 2,2 kilos para el mismo peso, pero la hembra humana pare una cría de 3,4 kilos. La gestación humana, además, dura 37 días más que la de un simio del mismo tamaño. En cuanto a los hitos biológicos de la evolución humana que tienen relación con el tema que vamos a conversar, uno es el bipedalismo. Nosotros, para poder ponernos de pie y estar equilibrados, tenemos que tener caderas estrechas. Es la manera en que podemos caminar en 2 patas. Segundo, tenemos la desaceleración de la maduración intrauterina. Vamos a parir crías bastante prematuras para el tamaño de animal que somos. Y lo otro es el aumento de volumen craneano, como ya se los explicaba. En el curso de la evolución, el hecho de ir comiendo carne y seleccionando la inteligencia que tenía que ver con el poder cazar, hizo que al comer carne, y sobre todo la carne que estaba cocinada con el fuego, fuese aumentando posteriormente la selección de cráneos más grandes en los homínidos antepasados nuestros, hasta llegar al Homo sapiens. En cuanto al bipedalismo, tenemos que la hembra humana es la única hembra que va a cargar una cría de pie.
por lo tanto, eso va a presionar las estructuras del piso pelviano durante parte importante en el tercer trimestre del embarazo, lo que va a tener consecuencias per se del embarazo, no solo del parto, en el piso pelviano, como lo vamos a ver. El centro de gravedad se corrió y se desplazó desde, como es en los animales cuadrúpedos, que está presionando solamente hacia el abdomen. En el fondo, como se puede ver acá en este felino, el peso va presionando el centro de gravedad hacia el suelo y presiona la barriga. En el caso del ser humano, el centro de gravedad que está un poco más abajo de donde comienza la columna lumbar, presiona directamente hacia abajo. Por lo tanto, presiona hacia la estructura del piso pelviano. Las hembras de un homínido tenían que mantener una pelvis estrecha con un canal del parto restringido para poder andar eficientemente y sobre las dos piernas. Pero al mismo tiempo los fetos estaban evolucionando para tener cabezas más grandes que cada vez se iban amoldando peor a esas pelvis más estrechas, lo que fue provocando que la consecuencia se fue convirtiendo en el curso de la evolución en lo que dice la Biblia, un parto realmente doloroso y potencialmente letal, como sigue siéndolo hasta el día de hoy. El parto es un evento de alto riesgo para una mujer si se maneja de manera natural. Esto es lo que creó en el curso de la evolución lo que Sherwood Washburn catalogó en 1960 el dilema obstétrico, que es el riesgo altísimo de la evolución que planteó el parto vaginal. En cuanto a la desaceleración de la madurez intrauterina, en los homínidos primitivos el volumen craneano del feto estaba limitado por la capacidad de paso por el canal del parto. La cabeza hay un momento que ya no puede seguir creciendo porque no va a poder pasar por el canal del parto, lo que en el fondo podría terminar con la especie. Hay algunas teorías que dicen de que quizás fue pasando algo parecido a esto en el hombre de Neandertal. En el Homo sapiens tiene recién nacidos inmaduros y relativamente grandes, que en cierta manera nacen, entre comillas, prematuros si lo comparamos con otros animales. Y el cerebro humano, recuerden, solo en el primer año va a crecer 300% en su volumen y 150% solo durante los primeros 3 meses. Si ese crecimiento fuera intrauterino, el parto vaginal no podría producirse. Hablando del riesgo que significa un parto vaginal, yo tuve esta información hace 15, 18 años de parte de un past president de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que nos contaba que en Bolivia, en el altiplano, cerca de Chile, hay una localidad que se llama Colchame, donde las mujeres no aceptan la atención del parto por profesionales. En ese lugar, 1 de cada 7 mujeres se muere en su primer parto, y 1 de cada 6 fetos muere en el parto sobre las 37 semanas de embarazo. La eficiencia reproductiva del parto en el ser humano, sin los cuidados postnatales, sino que hablando solamente del parto, es muy baja. Solamente en el curso de toda la historia han nacido 9.000 millones de Homo sapiens, pero de esos hoy están vivos el 81%. Es decir, la gran cantidad de humanos que ha existido en la Tierra está viva hoy. La muerte en el parto es un precio extremadamente alto que debe pagar la hembra en el Homo sapiens. La muerte en el parto de los mamíferos en la naturaleza es muy rara. Por ejemplo, en las perras es menos del 1%. 1 de cada 100 versus 1 de cada 7 en la hembra humana. Un caso excepcional en los animales, como cultura general, les quiero contar que es la hiena manchada, que es un mamífero que tiene una especie la hembra tiene un clítoris por donde pasa el canal del parto. Por lo tanto, ese es un caso muy excepcional en que muere el 10% de las primíparas en su parto. Pero eso es una excepción. Yo postulo además que la cesárea va a provocar un cambio evolutivo significativo, porque están naciendo sobre todo en los últimos 30, 40 años, por cesárea, niños que por parto no hubiesen podido nacer. Por lo tanto, van a nacer niños con la cabeza potencialmente un poco más grande que la evolución habría eliminado en un parto vaginal. Yo la verdad que no creía mucho esto que contaba este past president de Colchame y lo investigué para esta presentación. Esto es nuevo.
Y acá, según estadísticas de una organización que se llama Save the Children State of the World Mothers Report, indica de que en estos países que son los más atrasados, los que están en negro, como en el caso de Níger, en África, y el caso de Afganistán, donde prácticamente no hay atención, en los lugares donde no hay atención del parto, la posibilidad de morirse efectivamente en el parto, en una primípara, es de 1 de cada 8, 7 a 8 mujeres se muere en el parto, como se ve acá. 1/7 a 1/8 se muere en el parto. En países más desarrollados esto va subiendo hasta que en el caso de lo que se considera el país donde hay menos mortalidad materna, que sería Irlanda, solo 1 de cada 47.000 mujeres fallece durante el parto. En países más conocidos, yo lo puse acá, tenemos Níger y Afganistán, 1 de cada 8 mujeres, la tasa alta, casos de países más desarrollados desde el punto de vista de salud materno-fetal, como Estados Unidos, Chile y Francia, 1 de cada 6.000 mujeres, y en el caso de Suecia y Finlandia, 1 de cada 22.000 mujeres fallece en el parto. Por lo tanto, les quiero recordar que anatómicamente, fisiológicamente, el parto es un evento de altísimo riesgo para una hembra humana. En cuanto al embarazo y el piso pelviano, el útero pesa 70 gramos antes del embarazo y aumenta su peso 10 veces o más, incluyendo el feto, llega hasta 6 kilos junto con el líquido amniótico. La congestión pelviana que se produce al término del embarazo va a producir un síndrome de congestión vulvovaginal. Bueno, imaginen, volviendo al tema del útero, el útero que pesaba 70 gramos, ahora en su conjunto con el producto de la concepción, va a pesar 6 kilos. Y eso presiona el piso pelviano. Va a producirse también una hipertrofia de la pared muscular de la vagina y de la musculatura pelviana, incrementa el colágeno vaginal, hay un aumento de la movilidad de la articulación sacroiliaca y la sínfisis pubiana, y se van a estirar las fascias y los ligamentos de la pelvis. Se produce también una compresión e isquemia de los músculos y nervios por la cabeza fetal, incluso antes del parto, cuando la cabeza está encajada en las últimas semanas de embarazo. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, acá les quiero mostrar estas imágenes clásicas del néter, donde se ve el expulsivo, y se pueden producir en el expulsivo desgarros de fascias, desgarros musculares, de los cuales vamos a hablar más adelante, y sobre todo en partos operatorios, mucho más daño. Lo que se ve afuera cuando nosotros atendimos el parto y vamos a hacer la sutura es un desgarro de primer grado, segundo grado. En caso excepcional podemos tener un desgarro de 4º grado con compromiso del esfínter y el padre pregunta, ¿hay mucho daño? No, nosotros lo vamos a arreglar, pero en realidad, por mucha sutura muy bien que hagamos acá y que reparemos el periné, es imposible que reparemos el daño que se produjo acá en la musculatura y en la fascia. Este trauma obstétrico en el diafragma pélvico es por compresión, isquemia, daño neuromuscular, sobre todo el nervio pudendo, tracción del plexo sacro que inerva el músculo elevador del ano, aumento de la presión de la fascia, músculo, ligamento, tensión del periné. En la perineotomía y la episiotomía se van a producir un desgarro provocado y también pueden haber desgarros espontáneos del periné. El forceps y el vacuum también van a aumentar, los partos operatorios aumentan la posibilidad de desgarro y se producen desgarros ocultos y reparación por segunda intención. Como les dije, uno no sutura el elevador del ano, no repara esta musculatura cuando atiende un parto. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un daño neuromuscular. Las posibles secuelas del daño neuromuscular en el piso pelviano, las que todos conocemos tradicionalmente en nuestras clases de uroginecología, ya sea en el pre- y posgrado, son la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia fecal por compromiso del esfínter, el prolapso genital, que puede ser completo o incompleto, y que se produce por un daño a nivel de la fascia vésico-vaginal o la fascia recto-vaginal en la pared posterior, o de los ligamentos uterosacro o cardinales que sostienen el útero. Pero esto es lo clásico, es lo que todos nosotros sabemos que puede ocurrir. Y eso
que como lo puse acá, no estamos considerando la fístula, que es un problema masivo en África y que produce un deterioro en la calidad de vida enorme en las mujeres. Pero esto es lo que nosotros sabemos y lo que se enseña en la escuela de medicina. Pero ¿qué pasa cuando el daño no ha llegado a eso, sino que es un daño intermedio? Es decir, homologuémoslo a una obesidad. Antes de la obesidad mórbida, que se puede tratar con una cirugía bariátrica, tenemos el sobrepeso. ¿Qué vendría a ser el sobrepeso en relación a esto? Estos daños. Por ejemplo, la amplitud vaginal sintomática o síndrome de laxitud vaginal, que es la sensación de una mujer que la vagina está amplia y no hay roce durante la penetración. El daño estético y funcional perineal, y todo esto va a conllevar, junto con lo clásico, la incontinencia y el prolapso, a secuelas emocionales, de autoestima, disfunciones sexuales y compromiso en la relación de pareja. En cuanto en el parto, se distiende el arco tendíneo y puede producirse una ruptura hacia el diafragma urogenital y periné. Se elonga la uretra, se elongan los ligamentos, la fascia endopélvica y la musculatura pelviana, y hay una tendencia a perder el ángulo normal que hay entre la uretra y la vejiga. También se produce una dilatación del introito, el periné con los desgarros, y hay tracción y dilatación vaginal que puede, a cierto nivel, producir desgarros masivos. Más daño se van a producir en los partos prolongados o que son muy rápidos. Los partos lentos actúan más por compresión de nervios, fascias y músculos. Y en el caso de los forceps va a aumentar los desgarros profundos. Algunos de los diapositivos están en inglés. Está demostrado por trabajos que ya tienen más de 20 años, por electromiografía y manometría anorrectal, que hay una velocidad de conducción nerviosa alterada en las primíparas comprobada después de 3 meses del parto. Y disminuye también la presión que puede hacer el esfínter anal en la mayoría de las primíparas después del parto. La cesárea electiva podría proteger, sí, no protege 100%, pero podría protegerlo, vamos a ver más adelante. 5 años después de un parto, en muchas mujeres persiste esta alteración de la velocidad de conducción del nervio pudendo. En cuanto al tipo de parto y la incontinencia urinaria, tenemos que, si comparamos una mujer que ha tenido un parto por cesárea versus una paciente que no ha presentado un parto, existe un riesgo de 1.4 más, solo por el hecho de haber tenido cesárea, 1.4 más de riesgo de tener incontinencia urinaria. Si comparamos el haber tenido un parto vaginal versus no haber tenido un parto, hay 3 veces más riesgo, y si comparamos el parto vaginal versus cesárea, 2,4 veces más riesgo. También influye el número de partos. No tanto, pero influye. En el caso de una mujer que ha tenido un parto, tiene un riesgo de presentar incontinencia urinaria de cualquier tipo de un 20%. Con 2 partos aumenta a 23% y así sucesivamente. En el caso de la cesárea, esto es solo un 17%. ¿Cuál sería el rol de la cesárea en prevención de los desórdenes del piso pelviano? En este estudio, en que se analizaron las pacientes 20 años después del parto, se vio de que se reduce el riesgo de síntomas de prolapso en cuanto comparamos a las pacientes de parto vaginal versus cesárea. Parto vaginal, 14,8% de síntomas, y pacientes con cesárea, solo 6,3%. Reduce la cesárea el riesgo de signos objetivos de prolapso, comparamos 29% en las pacientes que han tenido partos vaginales y solo 5% en las pacientes con prolapso. En cuanto al riesgo de tener una cirugía de prolapso, existe 9 veces más riesgo de con cesárea. Si comparamos una paciente que ha tenido un forceps versus una cesárea, tenemos 20 veces más riesgo. La edad va a aumentar el riesgo de la incontinencia aproximadamente un 3% cada año. Y existe una evidencia de que la cesárea, por lo tanto, provee una protección parcial para el prolapso, la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal.
En cuanto al rol de la cesárea, es controversial, pero dado los riesgos asociados de la cesárea, especialmente, quiero recordarles por qué no se puede hacer cesárea en todas las pacientes, porque la cesárea per se también tiene sus riesgos, y tenemos de que las cesáreas repetidas van a tener un riesgo aumentado de implantación anormal de la placenta, lo que hace que la estrategia de hacer solo cesárea en mujeres que quieren tener más de 3 hijos es someterla a un riesgo de una implantación anormal, lo que puede significar un riesgo de vida en una placenta acreta, como ustedes saben. Otro riesgo aumentado en hacer cesárea son los niños que tienen más asma bronquial, hay más obesidad infantil, más abortos, mortinato y desprendimiento de placenta. En cuanto al parto y el esfínter anal, la endosonografía anal muestra que 33 de 50 y tantas de primíparas presentan cicatriz en el esfínter anal. En la cesárea exclusiva, obviamente, no hay cicatriz en el esfínter, y 33% de las primíparas tienen evidencia ultrasonográfica de disrupción del esfínter anal después del parto. Como consecuencia, hay mayor riesgo de incontinencia anal. Hay muchos, si hacemos una selección como yo la hice de distintos papers, tenemos que el embarazo y parto son la causa principal de daño en el piso pelviano. Si comparamos la mujer con el hombre, 10 veces más. Entre la multípara tiene 10 veces más riesgo que las nulíparas, y la cesárea, como les explicaba, no es 100% protectora porque el embarazo per se es un factor de riesgo. Los daños son mayores en el parto traumático operatorio y en cesáreas y en las cesáreas de urgencia. En cuanto a la cesárea electiva, implicaría un cierto grado de factor protectivo contra las disfunciones de piso pelviano. La episiotomía media también es un factor de riesgo porque aumenta los riesgos de tener un desgarro de 4º grado hacia el esfínter anal. El impacto en la historia, en el nacimiento, en el piso pelviano, acá hay un estudio de 10.125 pacientes, en que también tenemos como conclusión que el tipo de parto influye en el piso pelviano, y el grado de satisfacción de una paciente en cuanto a su calidad de vida sí tiene relación con el tipo de parto que tuvo. Y parece ser razonable que hay que comunicarle a las pacientes de que uno tiene la obligación de comunicar de que la cesárea puede reducir los daños en el piso pelviano hasta en un 85%. Pero necesitaríamos hacer entre 5 a 7 cesáreas electivas para prevenir un daño de piso pelviano. Como ven, esto es muy controvertido. En cuanto a los desórdenes del piso pelviano asociados con el embarazo y parto, tenemos que 33% de todas las mujeres en Estados Unidos tienen algún tipo de desorden de piso pelviano. Si nosotros ampliamos el diagnóstico a la amplitud vaginal o a las alteraciones estéticas o a la incontinencia urinaria leve, les aseguro que este porcentaje es mucho mayor. 150.000 mujeres en un estudio de 150.000 mujeres de 80 años, 11% habían tenido alguna cirugía y 29% habían tenido más de una cirugía de piso pelviano. Y cada día ha ido creciendo más la cesárea por requerimiento materno. Bueno, hay muchos factores, como ven acá, que indican de que el parto vaginal sí aumenta el riesgo del daño en el piso pelviano. Entonces diríamos, ¿acaso lo natural, que el parto, es siempre lo mejor? ¿Qué pasa el daño después del parto? No es un concepto nuevo. Ya se ha estudiado el daño en el músculo elevador del ano, en los nervios, en la velocidad de transmisión del nervio pudendo y en el soporte pélvico. Las evidencias en cuanto a que el parto vaginal tiene más riesgo de provocar daño en el piso pelviano, está claramente establecido en el WHI estudio que se hizo hace como 20 años. Se vio que las mujeres con al menos un parto vaginal tenían el doble de posibilidades de tener un prolapso, ya sea cistocele, rectocele o prolapso uterino. La magnitud del daño del parto sí se va a correlacionar con la función sexual futura, como lo vamos a ver. Y
en este estudio de Allen, el año 2001, antes que nadie hablara del rejuvenecimiento vaginal, ya se decía de que a los 6 meses posparto las mujeres con un perineo intacto o un desgarro de solo primer grado iban a presentar más orgasmos que las que tienen desgarro de tercero, segundo, tercero y cuarto grado. Un hecho interesante es que en una comunicación simple que se hizo en Estados Unidos hace 10 años, donde se interrogó a mujeres que se dedicaban a la uroginecología y que no habían tenido parto, 45% de ellas dijeron de que si tuvieran que elegir, elegirían una cesárea electiva. En cuanto a la progresión del daño, a todos los ginecólogos o los uroginecólogos no debe sorprendernos de que esto es en el curso del tiempo. Es raro que una paciente quede incontinente inmediatamente después del parto, por lo tanto el daño se manifiesta a largo plazo. Cuando el daño es leve, vamos a tener disfunciones sexuales. Cuando el daño aumente, vamos a tener síntomas urinarios como dificultad de vaciamiento, incontinencia leve, y cuando el daño es mayor, vamos a tener incluso prolapso sintomática con eversión de las vísceras como la vejiga o el recto por el canal vaginal o dolor y disfunción visceral. El impacto de la cirugía de prolapso en la mejoría sexual es como una antesala de respaldo para la cirugía de rejuvenecimiento vaginal. El 84% de las mujeres que se presentan a una cirugía de prolapso muestran beneficio de su calidad de vida sexual después de la cirugía. Y esto en un paper en el British Journal, nada menos que por Linda Cardoso, que es past president de la Yuga. Otros estudios, como el de Azar, con un score de calidad de vida sexual, también mostraron una mejoría de las pacientes que se operaban de prolapso, una mejoría en su vida sexual. En este estudio de Roger, del año 2006, también se vio exactamente lo mismo. Lo mismo en en todos los estudios que han buscado cómo mejora la calidad de vida sexual. Es decir, tratar el daño del parto mejora la calidad de vida sexual de una mujer. Hay estudios más recientes que muestran exactamente lo mismo, que todas las mujeres operadas de prolapso muestran una mejoría en su calidad de vida sexual después de la cirugía. Bueno, ¿qué pasa si es que el daño no es tan severo como el que produce un prolapso o una incontinencia, pero que la paciente refiere sentir una sensación de vagina amplia? Bueno, ahí nació el rejuvenecimiento vaginal, que es el concepto de estrechar una vagina de una mujer, aunque no tenga un prolapso sintomático y solo con un objetivo de mejorar su calidad de vida sexual. Yo, después de llevar 3 años realizando rejuvenecimiento vaginal, hice una recolección de mis primeras 53 pacientes y presenté un estudio para la revista Acta Obstétrica Escandinávica, que es el que les voy a mostrar a continuación. En este estudio, publicado en el año 2006, que es el primer estudio publicado en la literatura médica acerca del rejuvenecimiento vaginal, tomamos las primeras 53 pacientes que consultaron exclusivamente por una sensación de vagina amplia. Se excluyeron los prolapsos, el vaginismo, la dispareunia, la anorgasmia primaria o una disfunción sexual del partner. Los resultados después de haber realizado esta cirugía fue que 90% mejoró mucho o suficientemente su actividad sexual. 95% de las pacientes se sintieron completa o parcialmente satisfechas de haberse realizado la cirugía, y ninguna paciente, y eso es muy importante, sintió que estaba peor que antes de la cirugía. Solo 4% de las pacientes, que son 2, refirieron que estaban arrepentidas de haberse hecho la cirugía porque no sintieron un cambio importante, porque no sintieron un cambio que las beneficiara. Bueno, esto ya lo repasamos, las consecuencias del embarazo, parto en todo el piso pelviano, pero también les quiero recordar que no solamente el parto produce consecuencias en el piso pelviano, sino que puede producir a la larga una hiperlaxitud de labios mayores, puede producirse durante el parto desgarro de labios menores y del periné, y la disfunción sexual como dispareunia, disconfort
por prolapso o por el disconfort de sentir la vagina amplia, con también consecuencias estéticas perineo-vulvares. Y esto va a ocasionar trastornos psicológicos, autoestima y en la relación de pareja. Yo le quiero mostrar algunas fotos de casos personales de pacientes que se operaron no por prolapso, sino que por la sensación de vagina amplia. Antes de eso quiero explicarle que en mi consulta privada, el tipo de pacientes que yo recibo, la tasa de cesáreas mundiales es entre un 15 a 20%. En Chile, la tasa de cesáreas es casi un 50%. Y en Chile, en la práctica privada, que es donde yo primordialmente me desenvuelvo, el número de pacientes que tiene cesáreas es de un 70%. Mis pacientes que consultan por prolapso, incontinencia urinaria y amplitud vaginal, si tomo 100 pacientes que a mí me consultan, 85% de ellas han tenido solo parto vaginal exclusivo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la población que yo veo en mi consulta privada tiene 70% de cesárea, pero la que me va a ver a mí tiene un 85%, por estos temas, tiene un 85% de partos vaginales. Esto indica de que es la paciente con parto vaginal la que va a consultar por estos problemas. Solo un 10% de pacientes con cesárea y con parto vaginal y cesárea, y solo un 5% de pacientes con cesárea. Por lo tanto, la posibilidad de una paciente con cesárea que consulte a un ginecólogo es muy baja. Acá tenemos una paciente que tuvo un parto, también tenía una sensación, no se ve acá, pero tenía sensación de vagina amplia y un desgarro de su labio menor izquierdo. Esto había sido 20 años antes que me consultó. Bueno, acá está la sonda, yo le hice una cirugía de incontinencia urinaria y este es el resultado después de la cirugía. Tenemos acá una paciente que consultó solo por sensación de vagina amplia y la que finalmente con todo el análisis, toda la interrogación y después de verla se le hizo una cirugía de incontinencia porque tenía una incontinencia, una cirugía de lifting de los labios mayores, acá se puede ver la cicatriz que se le ve parcialmente, y una cirugía de rejuvenecimiento vaginal, pero en este caso a ella le pusimos una malla en la época que éramos más relajados para poner mallas de prolapso. Y también una perineoplastía. Como se ve acá, se reparó el periné. Acá tenemos otra paciente con una alteración grandísima de la estética genital, con exceso de piel redundante en el periné, incluso se alcanza a ver un poquito un plicoma anal y una gran apertura del introito. A esta paciente se le hizo un rejuvenecimiento vaginal y además una reparación de su periné con remoción de todo este exceso de piel genital. Y acá vemos el resultado posterior y definitivo. Tenemos también acá una paciente con un rejuvenecimiento vaginal y remoción de estas pieles excesivas que quedaron en el periné y de los plicomas anales, con este resultado posterior. Otro rejuvenecimiento vaginal con una perineoplastía. Por lo tanto, quiero terminar diciendo de que el año 97 ya se decía la cesárea profiláctica no puede seguir siendo injustificable y hoy aparentemente mejora, forma parte de la práctica médica aceptada, pero es nuestra obligación, por esto está dicho, un statement de Jevoslek en el American Journal of Obstetrics and Gynecology el año 2017, que informar a una mujer acerca de los riesgos en el piso pélvico. Otro riesgo del parto es apoyar la autonomía de la mujer y su derecho a un consentimiento informado en relación con el cuidado de su parto y embarazo. Por lo tanto, les dejo la tarea, los que siguen haciendo obstetricia, es difícil decidir, pero les aconsejo siempre escuchar a las pacientes y que estén siempre plenamente informadas. Ellas tienen derecho a estar informadas, de saber no solo lo que el médico cree que debe decirles, sino que todo lo que ellas quieran saber. Si la mujer toma una decisión en contra de la sugerencia del obstetra, tiene la obligación de ofrecerle otro profesional. Muchas gracias, ha sido un placer otorgarles esta conferencia. Y Marjorie, no sé si quiere hacer algunas preguntas. Sí, no, bueno, fíjate ya lo importante que es conocer esos antecedentes que tú nos has mostrado, ¿no? Porque comienzas como que a relacionar
toda la evolución que hemos tenido. Y también que, si bien es cierto que estás hablando qué complicaciones pudiera traer los partos, también estás dando como que, bueno, el hacer también cesáreas de forma extrema o sin una causa verdadera, pues por supuesto también puede llevar a complicaciones, ¿no? Como Efectivamente. todos los excesos, pues es malo, ¿no? Jack, te iba a preguntar, ¿qué cantidad de partos? Porque claro, depende mucho de, por supuesto, del peso del feto y todo esto, pero te lo pregunto porque a mí, fíjate, me pasa que justamente después del segundo parto es que la mujer comienza como a sentir esa diferencia en su área vaginal. No sé si a ti te han dicho, si has de repente detallado eso, con cuántos partos quizás comienza esa paciente a sufrir de ese síndrome de relajación vaginal. Marjorie, yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que si el peso de las criaturas fue realmente similar, el daño establecido en el primer parto es lejos el más importante. Okay. Todos sabemos, los que hicimos obstetricia, que desde el segundo parto en adelante el parto es muchísimo más fácil. Por lo tanto, el daño que pueda provocar el segundo parto en adelante es mucho menor en forma relativa al primer parto. Ahora, ¿por qué las pacientes relatan este problema después del segundo parto? Porque la mayoría de las veces, Marjorie, entre el primer y segundo parto, la mujer no le asignó importancia a su vida sexual. Estaba muy preocupada de criar a la primera, a su primer bebé, y no tenía mucho tiempo para preocuparse de su calidad de vida sexual. La mayoría de las mujeres hoy, que son nuestras pacientes, que no tienen gran número de hijos, tienen fundamentalmente 1 o 2 niños. Entonces, cuando tuvieron sus 2 partos, ahí empiezan a retomar su vida, y cuando la segunda criatura ya tiene 3, 4 años y ya está más autónoma y la mamá no está tan preocupada de esa niña, la mujer se empieza a dar cuenta que quiere retomar su vida sexual y darle más importancia. Y yo creo personalmente que es por eso, ¿no? Y además hay un efecto del tiempo. El tiempo, como lo vimos, es un factor, y todos sabemos que si un parto se produjo, el primer parto a los 25, 28 años y el segundo a los 30, la incontinencia urinaria, por ejemplo, no aparece normalmente antes de los 38 o 40 años. Por lo tanto, el tiempo también ejerce un factor de deterioro. Pero mi pensamiento con relación al primer daño, que es la sensación de amplitud vaginal, es porque entre el primer y segundo parto no le daba mucha importancia. Pero el daño fundamental es en la primípara. Ok, bueno, y es importante lo que estás comentando, porque sí, ciertamente la mujer se aboca como que a ese primer bebé, ¿no? O sea, es como que su foco principal y ya lo demás lo deja en un segundo plano, ¿no? Claro. También lo otro que te iba a comentar y rescato de lo que has comentado es que sí, ciertamente se sabe que pudieran existir daños posterior a los partos, ¿no? Quizás veo que quizás hay colegas que se hacen como que los sordos, como que no pasa nada. Quizás es porque te dedicas mucho a la obstetricia y no terminas como que haciendo ese seguimiento en el área ginecológica y como que no te das cuenta de esos daños, ¿no? Y a veces pues se preguntan y dicen, bueno, pero ¿y qué es lo nuevo que ustedes están haciendo, no? ¿Cuál es la diferencia que están haciendo los cosmetoginecólogos con respecto a lo que ya se venía haciendo normalmente en una ginecología, pudiéramos decir, moderna, que es simplemente operar los prolapsos? ¿Qué le responderías tú a ellos? ¿En qué nos estamos diferenciando nosotros a esa ginecología convencional que se venía trabajando? Hoy la especialidad de ginecología y obstetricia está dividida ya en Europa y en Estados Unidos en 4 áreas. Tenemos la perinatología, tenemos la reproducción, la oncología ginecológica, y otro fellow está también la ginecología adolescente, que es otra área, y tenemos otro fellow que es la uroginecología. En mi opinión,
el obstetra que se dedica realmente a la obstetricia debe dedicarse a eso, a la obstetricia. Creo que es un error de las mujeres seguir sus controles de ginecológicos después de los 40 años con el médico que le atendió el parto porque le tiene cariño. Si es un médico que se dedica a la obstetricia, no está al día en estos procedimientos. Un obstetra no está capacitado para entender la función vaginal, para entender la anatomía vaginal relativa al prolapso. Los obstetras ni siquiera están interesados en manejar la terapia de reemplazo hormonal de la menopáusica. Por lo tanto, yo fui obstetra, pero yo fui un obstetra muy dedicado siempre a la ginecología. Yo hice oncología ginecológica varios años. Entonces, en realidad, yo nunca fui un obstetra masivo. Yo en mi época de gloria de la obstetricia privada, nunca atendí más de 10 partos mensuales. Ese fue como el tope y una excepción. Por lo tanto, un error de las mujeres es seguir el tratamiento con el obstetra. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Primero, la cirugía que un médico no preparado cree que puede hacerle a una mujer para estrecharle la vagina es absolutamente incorrecta e insuficiente. ¿Qué es lo que he visto yo y lo que por supuesto has visto tú? Que la mayoría solo cierran el periné. Entonces, cierran la entrada vaginal y creen que estrechando la entrada van a mejorar el problema. Y cuando tú y yo sabemos que la entrada hay que arreglarla, pero no es lo que más hay que cerrar. Lo que hay que cerrar es adentro. Y los que sabemos y nos dedicamos a esta cirugía, sabemos de que esto no es 1 centímetro, 2 centímetros. Estos son 8 o 10 centímetros de profundidad. Y esto también es a veces, diría en un 30% de las veces, incluye la pared vaginal anterior. Entonces, por otro lado, también sabemos, Marjorie, que el 60% de las pacientes que consultan por amplitud vaginal, si están bien interrogadas, también presentan incontinencia urinaria. Por lo tanto, una persona que no sabe, que no se dedica, el caso más extremo para mí son los cirujanos plásticos que se dedican a hacer rejuvenecimiento vaginal, ese es el caso extremo. ¿Qué puede entender él de reparar una incontinencia urinaria en ese momento? Por lo tanto, está el conocimiento técnico de hacer la cirugía. Y el otro lado, y un lado muy importante, es que los cosmetos ginecólogos, ya los más antiguos, qué terrible, tú no te ves, pero somos de los antiguos. No parece antigua, pero ya llevamos mucho tiempo en esto. Sí. Llevamos, en mi caso personal, llevo 7 años realizando tratamientos para esto no invasivos y no quirúrgicos con láser. Por lo tanto, si un profesional o una clínica estética tiene un láser que hace rejuvenecimiento vaginal, pero no tiene un médico que hace cirugía, le va a ofrecer a las pacientes graves, severas, le va a ofrecer un láser que no va a resultar. Por otro lado, si un uroginecólogo sabe hacer bien la cirugía, le va a ofrecer cirugías a todas las pacientes y a las que tienen poca incontinencia también, y esas se beneficiarían con láser. En mi opinión, los uroginecólogos que hacemos con metoginecología no sentimos que estamos perdiendo nada cuando le ofrecemos una terapia a una paciente o a la otra, porque manejamos desde lo quirúrgico hasta lo no quirúrgico. Si sumamos a esto el electromagnetismo que yo estoy usando ahora, seguramente, no sé si tú... Te iba a preguntar, te iba a preguntar cómo fue ese salto, ¿no? De lo quirúrgico que quizás eras al comienzo, a tener equipos basados en energía o electromagnetismo. Sí, quería que nos comentaras cómo ha sido esa experiencia. Miren, yo hubo una época que estuve cuando estaba en el hospital público y hacía docencia universitaria, yo operaba 3 a 4 incontinencias urinarias semanales, ¿ya? Con prolapso, etc. Esos son más de 10 incontinencias mensuales. Imagínense, en un año yo operaba más de
yo ponía más de 100 a 120 cintas al año en el hospital. Ahora, cuando me retiré del hospital, yo tenía en mi práctica privada tenía un promedio de 3 a 5. Quiero aclarar de que yo no cobro barato, por lo tanto estaba en una clínica muy caro y he seguido siendo un médico que cobra caro, y aún así mi práctica era de 35 a 38 cintas de incontinencia al año, 3 mensuales. Eso es mucho cuando es privado, realmente es mucho. Bueno, yo les quiero decir de que yo hoy no estoy operando más de 8 cintas al año. Todo el resto las trato con energía, ya sea láser, ya sea la silla electromagnética y muchas veces la combinación de los dos. Entonces, para mí el salto ha sido fundamental. El gran salto es que yo sé operar incontinencia, lo hago bien y tengo suerte que no he tenido una complicación mayor, pero porque hasta el momento he tenido suerte y lo hago bien, pero la complicación puede venir. Y aunque hagan bien una cirugía de incontinencia, un día pueden tener una complicación, pueden tener una paciente con dolor pélvico crónico en que va a querer que le saquen la cinta y no se la van a poder sacar porque está metida en el espacio obturador, porque está metida en el espacio retropúbico y no van a poder sacarle la cinta, o tratando de sacarla van a provocar un daño en la uretra, etc. Todo eso se evita con la energía, porque un equipo que trata incontinencia y que trata amplitud vaginal e incluso prolapso leve con energía, el peor escenario es que no resulte. Eso es lo peor que puede pasar, y siempre queda la cirugía. Cuando yo le explico esto a las pacientes, se lo hacen, y sí, he tenido pacientes que las he operado después porque no resultó. Pero cuando tú le explicas esto antes, no hay ningún problema. Pero al revés, operar una paciente que quede mal de una cinta y que te diga después, pucha, yo sabía que se podía hacer con energía, ¿por qué no me lo hizo? Eso es muy desanimante. Por lo tanto, para mí el salto ha sido enorme. Hoy mi práctica en la parte funcional está tremendamente orientada a lo no quirúrgico. Me gusta la cirugía, pero disfruto mucho tratar a una paciente con láser o sentarla en una silla electromagnética 28 minutos, queda sola, nadie se preocupa de ella, la paciente está vestida y los cambios. Además, otra cosa, la cirugía tiene la limitación del manejo de la urgencia miccional, el láser también, y eso lo complementamos con la silla electromagnética. ¿Has tenido resultados con la silla electromagnética y urgencia miccional? Fantástico, es un resultado fantástico. Perfecto, perfecto. No, bueno, Jack, de verdad que interesante todo esto y lo que nos estás diciendo, porque sí, yo escucho mucho a veces a los cirujanos, uroginecólogos, que dicen, bueno, pero ¿y para qué yo voy a estar? O no creen de repente en los resultados de las energías, de los equipos basados en energía, ¿no? Y a veces algunos incluso hasta dicen, no, bueno, pero es que va a disminuir su ingreso si no operan, ¿no? Pero también, ¿cierto? Pero también, porque es lo que uno escucha en el camino, ¿no? Pero definitivamente, año tras año, pues quizás no se han hecho los estudios como a nivel científico nos piden o nos solicitan, que sean randomizados, multicéntricos, como para tener la validez suficiente como para recomendar este tipo de equipos finalmente, ¿no? Pero sí quiero que la gente sepa que hay publicaciones que incluso Jack se ha dedicado, y creo que ha sido uno de los, creo que Jack, de los pocos que se ha dedicado a publicar experiencias. Sí, mira, yo me he preocupado, Marjorie, de tener papers que son íconos. Tengo efectivamente el primer paper de rejuvenecimiento vaginal, el primer paper de labioplastía con láser, el primer paper de lifting de labio mayor, todo en revistas buenas, pero también tengo un paper en una revista de láser del tratamiento de la laxitud vaginal con láser, y el primero que se publicó en una revista de obstetricia y ginecología, que es el European Journal of Obstetrics and Gynecology, de tratamiento de incontinencia urinaria con láser. Y tengo una comunicación corta, que es de hace un año,
acerca del nuevo láser que yo estoy ocupando. Yo ocupo un láser híbrido ahora. Ajá. También está publicada esa primera experiencia. Mira, en cuanto a que yo creo que es muy importante creerle a los pacientes. Estos tratamientos no son baratos. Hoy, si tú haces un tratamiento caro y que no tuvo ninguna efectividad, es muy fácil para la paciente subir a internet en reclamo, puede falsificar el nombre y decir, me hice un tratamiento con la doctora Marjorie o con Jack Pardo, me gasté $3.000 y no sirve para nada. Pero algo sucede, estaremos haciéndolo bien, porque no están esos reclamos. Y más así, las pacientes vuelven una vez al año para hacerse la mantención de su tratamiento con láser. Lo otro, ¿qué pasa con los uroginecólogos puros, los cirujanos? Yo soy cirujano, pero los que no innovan es gente que no se atreve a invertir. Lo que nosotros hacemos con la doctora Gómez y yo mismo y todos los que nos dedicamos a esto es una inversión económica extremadamente alta, porque ni Marjorie ni yo vamos a trabajar con equipos que no sean confiables. Los equipos de los cuales estamos hablando para darle alguna tranquilidad y seguridad al paciente van desde los $80.000. El equipo que yo tengo ahora, bueno, hace muchas cosas para estética facial, yo tengo gente que hace eso, pero estamos hablando de equipos de más de $200.000. Entonces, un médico que le enseñaron a operar en su hospital a costo cero y que tiene esas herramientas que no le costaron un centavo para aprender, no quieren invertir en esa suma. Lo que nosotros hacemos es un trabajo largo y quiero decir muy, muy arriesgado, pero que tiene grandes satisfacciones, porque la verdad que uno, el poder dejar la obstetricia o el poder operar menos, uno duerme más tranquilo. Cuando uno opera incontinencia, la mañana siguiente de operar una incontinencia, ¿qué es lo que está esperando? Que la paciente orine bien para que uno no tenga que ir a bajarle la cinta. O sea, Marjorie, tú lo sabes perfectamente. Yo hace muchos años que no tengo que bajar una cinta, pero en los primeros años tuve que bajar cinta. Y eso no significa que lo operas mal, sino que hay un tema de ajuste. Pero en las complicaciones de las energías casi no existen con personal adecuado y con equipos buenos. Así que yo lo recomiendo, pero con tecnología de punta y con médicos que hayan tenido formación. Exacto. Sí, no, y es lo que tú bien comentaste, la satisfacción que da de no estar de repente tanto tiempo en quirófano, ¿sabes? Porque siempre hay un pequeño estrés quirúrgico, tanto para uno como para el cirujano, ¿no? Y además siempre hay un riesgo quirúrgico también a posterior, o sea, siempre va a estar latente. Mientras que cuando utilizas estos equipos basados en energía, y como bien lo dijiste, o sea, bajo criterio, porque yo creo que lo importante es tener el criterio de saber qué paciente, seleccionar esa paciente que en realidad va a responder, porque además te lo da la experiencia del día a día, ya tú vas viendo, esta paciente va a responder definitivamente sí, y a otra de repente les explicas lo que pudiera estar sucediendo, lo que pudiera suceder o cómo pudiera llegar. No, mira, quizás no va a resultar porque ya tu experiencia lo va dando, ¿no? Pero es totalmente satisfactorio el resultado, sobre todo en pacientes jóvenes, como tú dijiste, con estas restricciones que ahora hay del uso de malla, pues viene siendo prácticamente un importante tratamiento, una importante herramienta para el médico. Bueno, por supuesto, por ejemplo, las pacientes, primero contarle a la gente que nos está viendo, Marjorie, que la consulta de una paciente que consulta por primera vez por estos temas, tú podrás estar de acuerdo conmigo que es por lo menos 1 hora de consulta que tú estás con una paciente así. 1 hora para explicarle todo esto. Entonces, lo otro es que estos métodos son los métodos de indicación para mujeres que no han completado su paridad. La paciente de 32, 33 años que no está segura si va a tener otro hijo, exacto, y por favor, no le pongan una cinta. Es mejor tratarla con un láser, con una silla electromagnética, y aunque no quede 100% mejorada su incontinencia, va a quedar con una calidad de vida suficientemente mejor para esperar a tener su siguiente parto y después quizá tener un tratamiento definitivo. Pero esa es otra de las ventajas de estos tratamientos, es hacérselo a personas jóvenes y no hacerles una cirugía. Así es, así es. Bueno, Jack,
Ha sido un placer, de verdad. Para mí también. No, o sea, bueno, un orgullo y de verdad que gracias por aceptar la invitación, por dar esta información tan valiosa y que sé que muchos de nuestros seguidores y de nuestros colegas pues van a estar satisfechos con esta información y más que felices. Así que besitos, Jack. Muchas gracias, Marjorie, que estés muy bien y espero que nos veamos pronto en algún lugar del mundo. Amén. Abrazo. Vale. Chao. Chao, Jack.